Bienvenidos, sigamos estudiando y meditando en la palabra y vamos a continuar ahora con el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. La razón del estudio anterior, y espero que lo hayan podido ver, era precisamente darles un poquito más de entendimiento con respecto a lo que va a pasar en este cuarto capítulo. En el tercer capítulo vimos cómo Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que en ese momento, en el momento que Cristo es bautizado, desde el cielo se escucha una voz que dice: "Este es mi Hijo en quien yo me complazco". Y al mismo tiempo desciende sobre Jesucristo el Espíritu Santo en forma de paloma. No dice que es una paloma, pero lo que Juan el Bautista está viendo es algo que asemeja a la forma de una paloma que se posa sobre Jesús. Y vamos a tomar la narrativa del cuarto capítulo, pero comenzando, por supuesto... Bueno, pensaba comenzar con el capítulo anterior, pero vamos a seguir. Capítulo 4, versículo 1. Dice: "Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación". Bastante interesante lo que está diciendo aquí, porque Jesucristo, ahora que está lleno del Espíritu Santo, ahora que se ha manifestado verdaderamente lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu lleva a Jesucristo al desierto. Pero lleva a Jesucristo ¿para qué? Bueno, aquí dice, para que pueda ser sometido a la tentación por el diablo. Bastante interesante lo que vamos a ver, porque Cristo va a pasar 40 días en el desierto. Y es precisamente cuando el cuerpo está en uno de sus momentos más vulnerables, donde las tentaciones van a venir a presentarse de la manera más fuerte en nuestras vidas. Ya sea cuando uno está deprimido, ya sea que haya una gran enfermedad, que haya algo trágico dentro de nuestras vidas. Y la otra posibilidad también es cuando nos está yendo demasiado bien, cuando acabas de salir de una experiencia fabulosa, lo que llaman la cima de la montaña. Bueno, tengan cuidado, porque posiblemente allí es donde va a comenzar a venir todo esto que se llama tentación. Continúa la lectura diciendo: "Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan". El tentador, se da cuenta, es un título, es uno de los nombres que se le da a Satanás. Aquí estamos hablando del mismísimo Lucifer. Y viene y le presenta esto a Jesucristo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, convierte a estas piedras o a esta piedra en pan. Y te lo dice ¿por qué? Porque Jesucristo venía de ¿qué? De no comer durante 40 días, o sea que ya tenía mucha hambre. Yo me imagino que cuando dice que tenía hambre, Jesucristo, estando Dios hecho hombre, siente hambre desde el primer día. Tan pronto como tú pierdes la oportunidad de tener tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, ya comienza en ti el hambre. El hambre es el reflejo natural, un mecanismo que utiliza el cuerpo para que nosotros tengamos la intención de proveer el cuerpo con lo que le hace falta, con los nutrientes, con las calorías, para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Si tú dejas de comer un día, ya tú tienes hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está diciendo: me hace falta cierta cantidad de nutrientes, una ingesta calórica para yo poder funcionar de una manera normal. El segundo día vas a tener tal vez más hambre que el primer día, y así el tercero. Luego el cuerpo va a entrar en un estado de no necesitar tanto alimento. El cuerpo es casi como si entrara en un estado de shock, donde el cuerpo dice: bueno, no me están dando alimento, así que más bien que matarme de hambre, lo que voy a procurar ahora es no producir en el cuerpo ese deseo de comer, porque no está siendo satisfecho. Y entonces, poco a poco el cuerpo comienza a desacelerar su metabolismo e inclusive comienza a morir lentamente. Pero el cuerpo lo hace como un mecanismo de defensa. Pero tan pronto como le da un poquito de comida y reconoce, ok, hay cierta ingesta calórica, comienza de nuevo a reactivarse este mecanismo llamado hambre. ¿Por qué les digo esto? Porque el tentador muy astutamente le dice a Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Convirtiendo a esta piedra en pan. ¿Ustedes creen que Satanás verdaderamente no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios? Si ustedes no conocen las Escrituras, puede ser que piensen: a lo mejor el diablo no sabe quién es Jesús. Pero eso es falso. Jesucristo está en el desierto. ¿Quiénes están en el desierto con él? Bueno, está Satanás, por supuesto. Me imagino que a su alrededor también pueden haber ángeles, aun cuando no sean visibles a nosotros. Y lo vamos a ver porque luego la palabra nos dice que los ángeles vinieron a ministrar a Jesús, a servirle. También, por supuesto, está el Padre, está el Espíritu Santo. Pero no hay ningún hombre. Y el hombre, en su falta de conocimiento, pudiese decir: yo no sé si Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios.
Pero todos los seres que en este momento se encuentran presentes son conocedores de la verdad. Los ángeles conocen a Jesucristo, porque Él tiene potestad sobre todos ellos. Él es su Señor. El Padre conoce a Jesucristo. Acaba de decir en el capítulo anterior, Él es mi Hijo en quien yo me gozo. El Espíritu Santo está viviendo en Él. Así que el Espíritu Santo sabe quién es, por supuesto. Y por último, Satanás también sabe con quién está hablando. A él no le queda ninguna duda. Entonces, ¿cuál es la tentación? ¿Demostrar que Él es el Hijo de Dios? Por supuesto que no. La tentación es que Jesucristo, siendo un hombre, satisfaga su necesidad física. Recuerda que en el estudio anterior hablamos de cómo se manifiesta la tentación a través del deseo del cuerpo. Precisamente esto es lo que está haciendo el demonio con Jesucristo, buscando que la carne sea satisfecha. Como eso no le va a funcionar, va a pasar por los otros dos aspectos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero aquí está precisamente trabajando sobre la carne. Cristo es un hombre, Cristo tiene hambre. Y le dice Lucifer, satisface tu hambre física. ¿Cómo? Haciendo que esta piedra se convierta en pan. Es una tentación real. ¿Por qué? Porque es un hombre y tiene hambre. Quiero que se den cuenta de la respuesta que Jesucristo le va a dar. Dice en el versículo 4, dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesucristo va a responder a esta tentación. Pero ¿cómo le va a responder? Le hubiese podido decir, ¿sabes qué, Lucifer? Aléjate de mí, no pienso hablar nada contigo. Pero no es el caso. Jesucristo precisamente fue llevado a este punto de su vida por el Espíritu Santo para que esto ocurriera. Y Él sabe muy bien que esto que está ocurriendo es algo que el Padre ha permitido. De hecho, es algo que el Padre lo llevó a esa dirección para que pasara. Él acepta la dificultad que tiene en su vida. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer exactamente lo mismo. Estamos dentro de una guerra espiritual y tenemos que entender que Dios está permitiendo que hay ciertos aspectos de nuestra vida que estén ocurriendo con la intención de formar dentro de nosotros un carácter que conlleva a hacernos día con día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Cristo le va a responder al demonio. ¿Cómo le va a responder? Bueno, la respuesta ya la leímos, ¿verdad? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le responde con las dos primeras palabras, está escrito. La defensa de Jesucristo es la misma defensa que hablamos en el capítulo anterior, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Si yo me equivoco mucho con esa palabra Efesios, en vez de decir, y digo Efesos, es porque estoy pensando en inglés, le pido mil disculpas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de que para poder defendernos contra los ataques del demonio, de este mundo espiritual, para con nosotros, tenemos que estar cubiertos con la armadura de Dios. Y parte de esa armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo controla de manera perfecta el conocimiento de las Escrituras. Entonces Él se va a referir a una Escritura que está en el Antiguo Testamento. Y yo también, por supuesto, me voy a ir a esa Escritura para que ustedes puedan ver de qué está hablando Jesucristo. Está en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Coincidencialmente, el libro de Deuteronomio es el libro más citado por Jesucristo a través de las Escrituras. Dice aquí en el capítulo 8, dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas y multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba, date cuenta, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó cómo no solo vivir del pan, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor. Esa es la cita que Cristo le está haciendo y lo está llevando al Antiguo Testamento. Y si ustedes se dan cuenta del paralelismo que existe, cómo Israel pasó durante 40 años por el desierto. La intención de Dios fue poner el corazón de Israel a prueba.
Israel se le había dado la oportunidad de entrar a la tierra prometida a través de 12 espías para que vieran la tierra prometida, la tierra de Canaán, durante 40 días. Cuando regresaron los espías y se pusieron a la orden de Moisés, en vez de decir la verdad, solamente 2 hombres dieron testimonio de la verdad, que se llama Josué y Caleb. Los otros 10 mintieron. Dijeron que esta tierra, aunque es muy abundante, se iba a comer al pueblo de Israel. Iban a ser destruidos por gigantes que hayan en la tierra. Y de esa manera el pueblo de Israel fue puesto a prueba a través del hambre, a través de la dificultad, por esos 40 años. ¿Por qué? Porque cada día que estuvieron en la tierra prometida, que no aceptaron la promesa de Dios, lo castigó 1 año por cada uno de los 40 días. Y esos 40 años fueron puestos a prueba y su corazón fue demostrado. Y Cristo va a tomar esta escritura y le va a revelar al demonio que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento de Jesucristo no es el pan necesario para poder vivir como nosotros lo pensamos. Tengo que comer pan para poder mantenerme vivo. Él dice, no. Si yo estoy cumpliendo la voluntad perfecta de mi Padre, aun cuando yo no coma comida física, yo puedo mantenerme vivo. Y eso lo demuestra él. Son 40 días sin comer absolutamente nada. ¿Para qué? Para llegar a este punto donde es tentado y es capaz de decir, Dios es mi sustento. Y con eso uno pensaría que se quedó callado Satanás. Pero Satanás, acuérdense que usa 3 herramientas para probar. Una de ellas es la carne, no le funcionó, va a continuar porque Satanás es un ser que no descansa. Y eso es bastante importante. Nosotros muchas veces nos acostamos a dormir en nuestros laureles. Cuando tenemos una victoria nos recostamos y viene la derrota inmediatamente. Pero Él no acepta la derrota. Él sigue y sigue y sigue intentando destruir a Jesucristo. Miren lo que va a ocurrir ahora en el versículo 5. Dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con una piedra. Aquí hay un aspecto muy importante. Aquí Satanás demuestra que él también conoce las escrituras, pero él usa la escritura y la va cambiando, le cambia el significado. ¿Cómo sabemos que le está cambiando el significado? Porque mira lo que le responde Jesucristo. También está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Nuevamente Jesucristo está citando el libro de Deuteronomio. Regreso otra vez al libro de Deuteronomio. Vamos a ver dónde dice eso. Está en el capítulo 6, en el versículo 16. Dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masa. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y los preceptos que te ha dado. No pongas a Dios a prueba. El pueblo de Israel puso a Dios a prueba y Dios lo castigó. Una buena parte de la población va a ser destruida. ¿Por qué? Por no ser obedientes. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. Jesucristo le dice, es cierto, lo que dice la Escritura es que si yo cayera de un lugar alto, mi pie va a ser protegido por medio de los ángeles, van a sostenerme para que no me golpee. Eso es cierto, eso es una promesa que Dios le ha dado. Si eso llegara a ocurrir, Cristo no va a tropezar, no se va a matar, no se va a morir de una caída. La razón es muy simple, porque la muerte de Cristo ya estaba profetizada. ¿Cómo iba a ser? Iba a morir en un juicio injusto, crucificado entre 2 ladrones, luego sepultado en un sepulcro de un rico y el tercer día iba a resucitar. Así que ya el plan para la salvación del mundo a través de Cristo ya estaba escrito. Antes de que Cristo viniese como hombre, ya el plan estaba escrito. Los ángeles, si fuera necesario, hubiesen sostenido a Jesucristo. Pero Cristo dice, no pondrás al Señor Dios a prueba. Porque si Dios te hace una promesa, tú no tienes por qué llevarlo al extremo, a poner a Dios a prueba. Simplemente acepta la promesa. Que esa promesa está allí para protegerte cuando haga falta.